Bien, estamos tramitando nosotros ya los casi capítulos últimos de la materia, estamos ya de la mitad más allá. Y tenemos que ver bien estos capítulos de clases sociales, influencias culturales y los capítulos de grupos y líderes. Como les dije, en Lindgren hay una cierta clasificación de liderazgos que no me parece la más apropiada, pero no es tan mala tampoco. Lo que pasa es que es una clasificación en base a los lugares que puede ocupar alguien en cargos en una institución o en el país. Eh, Hay el presidente, que es el cargo del el líder político más conocido, ¿no es cierto? Líder político, presidente, ya. Pero hay muchos liderazgos políticos, porque también está el líder ideológico, el líder que hace la política, ¿no es cierto? Y depende también de las estructuras políticas de cada país. Por ejemplo, en Rusia, el presidente no es el que tiene más influencia. En Rusia, el que tiene más influencia es el primer ministro, como en otros países también. Eh, Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania es primera ministra. Entonces, el primer ministro en muchos países eh, tiene mucho poder, a pesar de que es nombrado y puede ser sacado inmediatamente por el conjunto de legisladores, lo que podríamos llamar como uh, el poder legislativo, ¿no es cierto? Senadores, diputados, ellos en algunos países tienen la potestad de nombrar a un primer ministro y hay un presidente. El presidente se ocupa de cosas oficiales, se ocupa de cierta cuestión, ciertas cuestiones más o menos ya clásicas del país. Pero el primer ministro es el que se ocupa de llevar la política. El primer ministro presenta un plan, además. Dice, para sacar adelante el país yo creo que hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, se lo admiten, él es el primer ministro y lleva adelante ese plan. Pero si se equivoca, si hace mal las cosas, los legisladores lo pueden sacar. En Italia, por ejemplo, eh, los legisladores, el consejo que hay a nivel de legislativo, eh, ponen y sacan a ministros. Hay un ministro, no me acuerdo si era, a ver, ya me voy a acordar el nombre del ministro italiano, que estuvo muchas veces. Entonces, esto del primer ministro es un efecto medio raro, que no se puede reemplazar por el presidente. Fíjense esta diferencia. En Latinoamérica, los presidentes necesitan ser elegidos democráticamente. ¿Sí? Se vota, se elige. Y el presidente puede tener una sola reelección, es decir, dos presidencias, no más. Por eso hubo problemas acá con Evo Morales, porque Evo Morales tuvo una primera presidencia y una segunda presidencia, y ahí ya debería haber terminado. Pero dijeron, bueno, como hemos hecho una nueva constitución, que esta primera presidencia no valga, y le hacemos una segunda presidencia. Pero ya era una tercera, porque la primera fue presidencia, no porque fuera con otra constitución no era válida, era válida. Entonces Evo Morales tuvo esta presidencia y esta presidencia. Evo Morales ya estaba en la tercera presidencia. Y ellos querían tener una presidencia más. Hubiera sido una cuarta presidencia. Lo que es imposible. Nunca se ha dado en Bolivia que a nivel democrático hubieran cuatro presidencias seguidas. No era factible. Por eso se armó todo lo que se armó. ¿Y por qué es así? Porque en Bolivia han habido muchos golpes de Estado. Entraban presidentes tiránicos, militares, y estos militares imponían una política. Entonces la gente decía, ¿cuándo volverá la democracia de una vez?
hasta que volvió la democracia. Volvió con la famosa UDP, ¿sí? La UDP. Este, la UDP era un conjunto de partidos, ¿sí? Unión Democrática Popular, era un conjunto de partidos con los cuales volvimos a la democracia. Pero la democracia, ¿qué significaba? Respetar una constitución, donde el presidente tiene, si lo eligen, tiene la opción de gobernar una temporada y después una segunda temporada. Tiene esa opción, ¿sí? De querer prorrogarse una temporada más, y está bien, se lo elige una temporada más, pero no más, no más. En la mayoría de todos los países de América Latina, en democracia, un presidente tiene una posibilidad más. Eres presidente de una gestión y tienes una segunda gestión. Ahí tienes que dejar y esperar que venga otro presidente y después, si quieres, volver a presentarte. ¿No es cierto? Lo mismo hacemos acá en la universidad, ¿sí? Un rector es rector una temporada, deja de ser rector, no puede postularse de nuevo, espera que haya otro rector y después puede volver a postularse, ¿no es cierto? Eso pasó con el último rector que tuvimos. Tuvo dos rectorados, pero no seguidos. Tuvo un rectorado, después hubo otro rector que renunció, después hubo todo un problema, y después este último rector, José Ríos, volvió otra vez, Juan Ríos, volvió otra vez a ser rector. Podía hacerlo, pero no seguido, ¿no es cierto? Entonces, en cada país hay leyes, hay normas acerca de quién es la persona que va a ordenar, a organizar y cómo, hay leyes. Entonces, en algunos países hay la figura del primer ministro. El primer ministro tiene a veces bastante libertad, más que el presidente, tiene bastante libertad para organizar una política y una economía específicas. También, y al igual que un presidente, puede sufrir. Aldo Moro fue ejecutado por una banda de izquierdistas en Italia, ¿sí? Un gran primer ministro, lo mataron. Eh, pero en América casi siempre hay el sistema presidencialista, ¿no es cierto? Eh, Cualquier presidente estadounidense hace una presidencia, tiene la posibilidad de una segunda presidencia y chau, se va y tiene que, puede venir otro presidente a postular. Y eso se viene practicando desde hace muchos años. En la Argentina un presidente tiene la posibilidad de postularse otra vez y después ya no más, ¿sí? Cristina Fernández tuvo dos presidencias, dejó, vino Macri, tuvo una presidencia, terminó, y otra vez hubo una postulación, pero con Cristina como vicepresidenta. Se respeta eso. Cuando no se respeta hay problemas. Entonces, cuando estudiamos líderes y grupos, hay algo que debemos tener en cuenta. Un líder, para poder ser líder, tiene que respetar al grupo. Hablemos de líderes y grupos concretos pequeños, digamos, ¿no es cierto? Un líder estudiantil concretan algo con un grupo. Vamos a hacer esto con el grupo. Entonces el líder dirige el grupo. Y el grupo le ha dicho, bueno, tú vas a ser líder por este semestre y nos vas a ayudar con la materia psicología social. Bueno, entonces tú vas a dirigir, vamos a hacer esto y esto y esto, nos vas a ayudar a hacer el trabajo, nos vas a ayudar a organizarnos, etcétera, etcétera. Termina ese trabajo y el líder termina también. ¿De qué más va a ser líder? Ahora, pueden haber grupos, ojo, pueden haber grupos que sigan adelante con el mismo líder. Y esto se puede dar, por ejemplo, en un partido político, no en la política de país. En un partido político puede haber un jefe político que dure durante muchos años. Víctor Paz Estenssoro fue jefe del MNR durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta que Sánchez Lozada fue después
jefe por lo menos de un sector, porque se pelearon, pero fue jefe de un gran sector del MNR durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces ahí hay un líder que puede durar todo el tiempo que su grupo quiera. Un líder político puede durar todo el tiempo que quiera su partido político en el partido, no en el país. En el país se supone que cada país tiene reglas que están en la constitución política de ese país. La constitución política dice el presidente dura a 4 años, puede postular otra vez otros 4 años y ya no puede postular más, tiene que haber otro presidente. No hay continuidad permanente. Pero sí puede suceder con un primer ministro. Por eso les digo, en Europa el primer ministro puede ser varias veces reelegido, el presidente puede cambiar, pero el primer ministro puede ser reelegido varias veces porque está permitido en la constitución política de esos países. El primer ministro es el que lleva la política efectiva. Entonces, a veces en Latinoamérica se ha pretendido usar esta misma categoría, pero esto debería ser puesto en la constitución política. Hay una constitución política que debería decir, el presidente podrá ser reelegido todas las veces que le dé la gana al país. Entonces el presidente XX puede ser reelegido una vez y otra vez y otra vez, y otra vez durante 40 años, no importa. Si la gente lo quiere reelegir, puede. Pero eso tiene que figurar en la constitución política del país. Por eso cuando ustedes estudian líderes y grupos, y ustedes ven ahí en Lindgren que cuando se nombran líderes, se hacen ejemplos que pueden pasar por presidentes, el que lidera la política, el líder simbólico, por ejemplo, un embajador es un líder simbólico, pero el presidente puede cambiar de embajador en cualquier momento, tiene esa facultad. El presidente es el que dirige el Poder Ejecutivo y tiene la facultad de nombrar embajadores o sacarlos y nombrar otros, puede hacerlo. No sería la primera vez que se ha visto que un embajador cesa en sus funciones y es reemplazado por otro en el medio de un problema político en su país, o él mismo presenta su renuncia, ¿no es cierto? Si en su país el Partido Azul es el que está gobernando y este embajador ha sido nombrado por el Partido Azul, resulta que de pronto hay un cambio de gobierno brusco y hay un Partido Rojo. El Partido Rojo suspende a ese embajador y lo cambia por otro. Lo normal, dicen los entendidos en política, lo normal debería ser que los embajadores nunca sean reemplazados así de inmediato, porque cada embajador lleva adelante una política de su país para estar bien con otros países. La política de un embajador no es solamente la política del país en términos políticos estrictamente hablando, sino en términos económicos, en términos sociales, en términos de muchas cuestiones que le interesan al país, de tener relaciones no solamente comerciales, sino relaciones sociales, relaciones culturales, etcétera. Entonces un embajador tiene una serie de posibilidades de hacer que su país quede bien con otro país. Grandes posibilidades. Entonces el embajador no debería ser nunca cambiado bruscamente, porque ese embajador está viendo la forma de llevar adelante durante 5 años, digamos, una política de establecer buenas relaciones con otro país. Y él conoce ese país, más o menos se hace amigo del presidente, se hace amigo de las personas que están en ese país, y él sabrá cómo va a hacer las cosas. Se establece un vínculo. Entonces, hacen mal en algunos países latinoamericanos, sobre todo acá en Latinoamérica, que somos tan burros, hacen mal algunos países latinoamericanos en que cambia un presidente y cambia el embajador. Eso está mal. La política internacional, la política de los embajadores, es una política de carrera. O sea, no cualquier persona debería llegar al cargo de embajador. Para eso hay lo que se llama una carrera diplomática. Hay gente que hace carrera dentro de la diplomacia. Empieza siendo cónsul aquí, cónsul allá. En algún momento llega a ser embajador aquí, allí, allí. Y entonces la persona hace una carrera diplomática. Sabe cómo
cómo hacer diplomacia, sabe qué cosas hay que decir, qué cosas no hay que decir, cómo hay que encarar una solicitud, cómo hay que encarar una cooperación, etcétera, etcétera. La diplomacia se aprende, no es fácil. Entonces, cuando hay un embajador, un tipo que sabe mucho de diplomacia, no lo puedes cambiar así nomás. No puedes venir y, bueno, ahora yo soy el nuevo presidente y voy a cambiar a todos los diplomáticos. No hay que hacer eso. Eso es una torpeza que suele suceder en países torpes. Entonces, eso no hay que hacer. No hay que hacer. Pero bueno, entonces, pero esto es para que vean las funciones de los líderes. Por eso ahí Lindgren coloca diferentes tipos de líderes. El líder político, el líder diplomático, bla, bla, bla. Hay un montón de líderes posibles. Pero lo que Lindgren no dice es la función y cómo hay que enterarse de la acción posible de cada uno de estos líderes. Entonces ustedes lean todo lo posible y en algún momento determinado, cuando tengan dudas, ustedes pasan las dudas o pueden hacer un trabajo práctico sobre eso. Sería muy bueno que ustedes hagan un trabajo práctico para ver cómo tiene que actuar un líder. Es fácil clasificar a los líderes. Lo que no es fácil y no aparece en muchos libros es cómo actúa cada líder, cuál es su marco de referencia, qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer un líder. ¿No es cierto? Presidente, qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer un presidente. No es cierto que en todos los países el presidente tenga las mismas prerrogativas. No es cierto que en todos los países un primer ministro tenga las mismas prerrogativas. Hay que ver cómo actúa un primer ministro inglés, un primer ministro francés, un primer ministro alemán, un primer ministro ruso. Putin ha estado oscilando entre ser primer ministro, ser presidente, pero es un tipo que ha durado mucho tiempo porque el primer ministro puede ser reelegido muchas veces. El presidente no, pero el primer ministro sí. Entonces Putin está ahí mucho tiempo, Angela Merkel mucho tiempo. Por eso es que acá en Bolivia yo entiendo que la gente que lo quería, Evo Morales, trató de hacer un símil, una cuestión así, ¿no es cierto? Que Evo Morales esté mucho tiempo, lo necesitamos. Pero resulta que no hay el marco legal para eso. No existe el marco legal. Entonces, dentro del marco legal de Bolivia, aún el marco legal que el mismo MAS ha hecho, tenía que haber un plazo a partir del cual este presidente deja de ser presidente y tiene que venir otro, ¿no es cierto? En la mayoría de los países latinoamericanos tenemos eso. Hay una constitución política que dice el presidente puede durar 2 mandatos y no más. Y Evo Morales ya llevaba 3 mandatos, lo cual desde mi punto de vista ya era tramposo. No porque el primer mandato estuviera con otra constitución no era válido, claro que era válido. Se cambió la constitución, pero el primer mandato era nomás un primer mandato, no puedo decir, como era con otra constitución que no valga. No, 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 caramba, sí, sí vale. Ha sido un mandato de presidente. Como decimos acá, no es pichiruchi, ¿no es cierto? No, no es cualquier cosa, era un mandato, por favor, era un mandato. Entonces, hizo un mandato, después otro mandato, ahí tenía que cortar y dejar que venga otra persona. Se podría haber estimulado que hubieran otros líderes del MAS, pero siguió una vez más y quería seguir una vez más. Entonces ya se armó un lío político bastante grande que ustedes ya más o menos conocen. Entonces, hay que ver cuáles son las funciones de un líder. Cuando un líder es autoritario, democrático, laissez-faire, esa es la otra parte que es bonita, porque la omiten o la ponen como secundaria. Por ejemplo, Lindgren da esa opción como secundaria. Pero les aviso que no es secundaria para nada. Este asunto de los líderes, claro, ya es viejo, es un asunto que empezó en la década del 40, 50, en la sociología norteamericana. Tengo por acá, tengo uno de los primeros libros que se escribió en la sociología norteamericana, donde aparece el concepto de líder, los primeros estudios que se hicieron sobre liderazgo.
Esos estudios de liderazgo, ¿saben cómo se hicieron? Se hicieron en colegios y se hicieron en pandillas, pandillas criminales o pandillas de jóvenes criminales. Eh, ¿Cómo era el líder natural? ¿Sí? No el líder con muchas leyes, con muchas cosas, sino el líder natural. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. En Estados Unidos es muy importante el factor democracia. Hay que elegir un líder democráticamente. No queremos, dicen los norteamericanos, un líder absoluto, como un líder ruso que puede durar mucho, mucho tiempo, como Stalin, o como Hitler, un líder político que hizo lo que le dio la gana en Alemania, o como Mussolini, o como Franco, que estuvo añísimos, o como algunos líderes latinoamericanos que han durado mucho tiempo, tanto de derecha como de izquierda, ¿no es cierto? Eh, Así como han habido líderes muy, muy malos. Por ejemplo, en Cuba había un líder que se llamaba Batista, Fulgencio Batista, que tuvo mucho tiempo, hasta que lo sacaron y entró Fidel Castro. Pero después Fidel Castro también estuvo mucho tiempo, hasta que era viejo y fue reemplazado por su hermano y se murió. También. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de revolución es esta? Ah, no es una revolución democrática, es una revolución a la mala. Ah, bueno, ya listo. Entonces ahí Fidel Castro duró todo lo que le dio la gana, casi toda su vida, ¿no es cierto? Es un liderazgo, ¿no? Entonces, los norteamericanos empezaron a preguntarse, ¿cómo funciona esto de los liderazgos? Ellos no querían que en Estados Unidos aparezca un Hitler, un Mussolini, este, no querían que hubiera un Stalin, no querían un líder no democrático. Ellos querían un líder democrático. ¿Cuáles son las bases de un líder democrático? Entonces empezaron a estudiar la función de los líderes. Y hay dos cosas interesantes. Una, una, que empezaron a estudiar los liderazgos en colegios, en bandas de chicos o en bandas criminales. Es decir, en aquellos lugares donde podía aparecer el liderazgo natural. ¿Sí? Hasta dónde los norteamericanos son capaces de soportar mucho tiempo un liderazgo natural. El liderazgo natural es aquel que no está reglamentado, ¿no es cierto? Donde varios amigos decimos, este es nuestro líder. ¿Por qué? Porque nos da la gana, porque lo queremos. Son los líderes naturales. Esos líderes naturales pueden ser a su vez, según lo que estudiaron los mismos norteamericanos, puede ser autoritario, democrático o laissez-faire. Laissez-faire se escribe laissez-faire, es laissez-faire, es una cuestión francesa, que significa el tipo que deja hacer, dejar hacer significa, ¿no? Viene de la cuestión del liberalismo francés, la época de los comerciantes franceses, siglo XVIII, que decían, hay que dejar hacer y dejar pasar, porque el mundo camina solo. Es decir, ellos no querían que hubieran aduanas que pusieran impuestos. Es decir, no deberían haber impuestos. Las mercaderías deberían circular libremente por todos lados. Eh, entonces decían, tenían una frase así, que en francés sonaría más o menos así, laissez-faire, laissez-passer, que le monde va de lui-même. Dejad hacer, dejad pasar porque el mundo va solo. De ahí surgió el término laissez-faire. Entonces, se utiliza de las primeras clasificaciones de líderes, el líder autoritario, el líder democrático y el líder laissez-faire, que le deberíamos llamar el líder permisivo, digamos, para no estar haciendo eh, cuestiones raras así del francés. El líder permisivo, el que permite. ¿Sí? El líder autoritario podría ser un líder abusivo, porque él pone y cambia las reglas a cada rato. Las reglas dependen de él. El líder democrático, en cambio, cumple reglas. Hay reglas que la cumple todo el grupo. Entonces, el líder y el grupo cumplen ciertas reglas. Entonces, si ahí el líder tiene que ser democrático, él cumple reglas como todos los demás. Y el laissez-faire
parecería una especie de líder sin reglas. Es un líder que permite todo, pero no es que permita todo. Yo a veces hago algunas comparaciones, yo pienso que el laissez-faire podría ser un líder diplomático, digamos, un líder que en un momento determinado se necesita ese tipo de líder porque es un líder que solamente tiene que ser representativo. No es un líder que tome decisiones fuertes, es un representante de, nada más, que en último caso tiene que consultar sus decisiones. Es un, ese podría ser el líder laissez-faire, que no habría que tomarlo en un sentido negativo, laissez-faire el que deja pasar, el que deja hacer todo. Un líder débil, no, no. Es mejor no pensarlo así. Es mejor pensar en lugar de un líder débil, un líder que tiene una función, pero esa función no es una función agresiva, no es una función autoritaria. Entonces, no es el líder autoritario, no es el líder democrático tampoco, es el líder representativo. Por eso yo pienso que el líder que tiene una función democrática, digamos, que les repito, podría estar en el caso eh, del líder democrático que podría ser un embajador, por ejemplo. El embajador toma decisiones, pero dentro de las decisiones que les da el gobierno. El gobierno le dice al embajador, lo vamos a mandar a usted como embajador de Bolivia en Japón. Entonces le vamos a dar un marco general de referencias. Usted puede hacer esto, esto, esto y esto. Dentro de esto usted es libre de hacer la política que quiera, pero cuidado con esto, con esto, con esto y con esto. Entonces el embajador ya va con un esquema de trabajo. Y dentro de ese esquema, él va a funcionar. Tiene una cierta libertad para moverse dentro de un esquema político. Pero él no dirige la política la dirige el presidente de su país, ¿no es cierto? Entonces, ese podría ser un líder laissez-faire más o menos en el sentido de un líder que deja hacer, permite hacer, porque no está en su poder el dirigir a otros. ¿No? No dirige la política, la representa, pero no la dirige. Entonces, como les decía, los norteamericanos hicieron estas clasificaciones a partir de investigaciones sociológicas que hicieron justamente con líderes naturales que encontraban en pandillas, en algunas organizaciones criminales. O sea, ¿cómo hace un tipo para tener tanto poder de dirigir a otros? No es el líder democrático. Ellos están buscando cuál es el líder natural, cuál es la forma en que un líder se hace naturalmente. Pero fíjense una cosa, Estados Unidos siempre ha sido un país democrático desde el principio, desde el principio. Pero un grupo de alemanes expatriados que se vinieron en la época de la guerra, llegaron a Estados Unidos, varios sociólogos, e hicieron un trabajo de investigación en Estados Unidos. Y ese trabajo de investigación demostró que a pesar de que Estados Unidos es un país democrático, muchos, muchos de sus habitantes hubieran podido elegir a un líder autoritario. Es decir, no estarían ausentes las posibilidades de un líder autoritario en Estados Unidos, como muchas veces ha habido en Latinoamérica, golpes de Estado, donde ha habido un líder autoritario, ¿cierto? Banzer estuvo varios años de presidente y él tomó el poder a la fuerza, o sea, fue un golpe militar, no hubo ninguna votación, un golpe militar y él tomó el mando durante mucho tiempo. Estuvo, ¿cuánto? 8 años, algo así. Pensaba estar 12 o 14 o 15 años. Él mismo dejó el poder y llamó a elecciones. Eh, pero bueno,
Acuérdense, Pinochet en Chile estuvo añísimos, tuvo mucho tiempo, ya de viejo dejó el poder. Videla y otros que después lo sucedieron, representó el mando militar en la Argentina también durante muchos años, hasta la guerra de las Malvinas, en la cual los militares fracasaron y toda la población se volvió contra ellos y dejaron. Y a partir de ahí volvió la democracia en Argentina. Pero la democracia, como les digo, con reglas. ¿Sí? Un presidente dura 4 años, 5 años. Y después puede otra vez elegirse, pero no más de una vez. Presidente una vez, presidente otra vez, listo, tiene que dejar que venga otro. Que puede ser del mismo partido, pero tiene que ser otra persona, otro líder. ¿Sí? Ese líder no puede estar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque si tú juegas a la democracia, juegas a la representación periódica de varios líderes. Y si un líder quiere quedarse durante mucho tiempo, impide a otros líderes también presentarse y presentar alguna variante política que a lo mejor puede ser mejor que la que había. La democracia es imperfecta, pero es interesante en el sentido este de la alternabilidad de los líderes. Hay personas que dicen, no, si un líder nos parece bueno que esté todo el tiempo que quiera, 20 años, 30 años, 40 años, no importa. Pero ¿quién te dice que ese líder es bueno? Una costumbre que tienen en Estados Unidos es que si Estados Unidos declara una guerra a otro país, el presidente tiene que estar ahí hasta que termine la guerra. Por eso uno de los presidentes que tuvo más tiempo en Estados Unidos fue el presidente Roosevelt, no Teodoro Roosevelt, que fue uno anterior, sino Franklin Delano Roosevelt, que estuvo durante casi toda la Segunda Guerra Mundial. Él fue presidente antes de la Segunda Guerra, pero apareció la Segunda Guerra, Estados Unidos se embarcó en esa guerra y permitieron que Roosevelt siguiera hasta que termine la guerra. Terminó la guerra y murió Roosevelt. Fue reemplazado por un idiota que no podía terminar la parte de la guerra que faltaba con Japón y lanzó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ese imbécil duró solamente para hacer esa barbaridad. Uh, entonces, el asunto de los liderazgos hay que tener cuidado cuando se empieza a ver los líderes a nivel mayor, a nivel político, porque cada país tiene reglas diferentes, historias diferentes, circunstancias diferentes. Ahora, para estudiar el liderazgo en el sentido de la psicología social, se suele estudiar liderazgos en un sentido más restringido. El líder de un grupo pequeño, de un grupo mediano, ¿no es cierto? Porque ahí se estudia el liderazgo de una manera un poco más específica. Se estudia mejor el liderazgo de pequeños grupos o de grupos medianos. Estudiar líderes ya a nivel político grande es complicado porque hay muchos factores que condicionan la permanencia o no de un líder. ¿Sí? Muchísimas cosas complicadas. Un líder puede no equivocarse, pero le pueden salir mal sus políticas, aunque él no tenga la culpa. Y bueno, aunque no tenga la culpa, él tiene que pagar, porque la gente dice, bueno, usted fracasó, tiene que irse. Eso pasa especialmente también con los líderes autoritarios. El líder autoritario establece una política y dice, el grupo tiene que hacer esto. Él dice lo que el grupo tiene que hacer. No pregunta, él dirige. Y le obedecen. Es interesante cómo hay grupos que obedecen a un líder que le dicen líder natural, porque naturalmente le sale a él ser líder. ¿Qué es un líder? ¿Qué dice el libro? Líder es una persona que es capaz de influir en otros más de lo que los otros pueden influir en él. Entonces, un líder que es aquel que tiene más capacidad de influir. Todos nos influenciamos unos a otros, siempre. No hay ninguna persona que no tenga algún mínimo de influencia.
Pero dentro de un grupo general, hay alguien que tiene más capacidad de influenciar a otros que la capacidad que tienen los otros de influenciar en él. Entonces, ese es el que sobresale, ese es el líder. Ahora, entre los líderes naturales puede aparecer el líder autoritario. El líder autoritario simplemente manda, no pregunta. Manda, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Cuando el grupo es un poquito grande, digamos, por lo menos más de 20 personas, y es un grupo bien organizado, este líder autoritario suele tener sublíderes. ¿Para qué tiene otros líderes? Porque el líder autoritario muchas veces no aparece, está un poco escondido. Algunos ni lo conocen. Y aunque ustedes no lo crean, vamos a hacer otro capítulo sobre esto cuando veamos el problema de las cuestiones de agresión y todas estas cuestiones. Van a ver que el líder escondido a veces es más importante que el líder visible. El líder invisible puede tener más control que el líder visible. Por ejemplo, en el estudio de la obediencia que hay en otro capítulo del libro que lo vamos a ver, en el estudio de la obediencia hay este asunto, fíjense. Una persona escucha a otra que puede estar al lado o puede estar por radio, dándole órdenes. Entonces, este experimento se hizo hace años. Es un experimento bastante cruel. Se le pone a una persona un teclado con varias palancas. Si cada vez que aprieta una palanca hay una persona ahí al lado, le hemos puesto unos electrodos y le va a dar un choque eléctrico. Entonces, usted mueve este electrodo, le va a dar un choque eléctrico. Y la persona mueve entonces, pulse la palanca 1, ya, la 2, la 3, la 4. En la 4 ya hay un grito del otro lado. La persona dice, bueno, está gritando, siga. La siguiente palanca. Ya, sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Algunos han dicho, no quiero más este experimento. Pero otros han llegado hasta la última palanca. Han apretado todas las palancas. Sin importarles que la otra persona gritaba cada vez más y que en algún momento dejaba de gritar, como si se hubiera muerto o desmayado. Por supuesto, esto era un experimento que se hizo, o sea, del otro lado no había una persona que recibiera ninguna descarga eléctrica. Era alguien que estaba imitando a una persona que estuviera pasando un problema serio y gritando. Pero a esta persona que estaba acá, esta persona no sabía que la persona que estaba en el otro lado estaba imitando, digamos, gritos. Pensó que efectivamente había una persona que sí estaba recibiendo descargas eléctricas. Y asimismo, aún pensando que había una persona que estaba recibiendo descargas eléctricas, siguió jalando las palancas hasta la última, solamente porque alguien se lo ordenaba. Y la orden, en algunos experimentos, la orden impersonal, la orden producida por una voz que venía por radio, se siguió más fiel que la persona que estaba directa. ¿Por qué se hizo este experimento que parece muy cruel? Porque en la guerra, especialmente después que hubo el asunto de los nazis en Alemania, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber, deben haber visto películas, han leído historias sobre cómo los nazis en Alemania han hecho barbaridades. Y se hizo un juicio después de la Segunda Guerra Mundial. Los países que entraron en Alemania, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, formaron un jurado. Se hizo un juicio en la ciudad de Nuremberg, en Alemania,
Por eso fue famoso el juicio en Nuremberg. Hay una película sobre eso. Y en este juicio se enjuició a todas las personas que habían hecho barbaridades. Y una cuestión que apareció muy seguido fue, yo cumplía órdenes, pero no se dio cuenta que esas órdenes eran malas, que usted estaba haciendo esto. Sí, pero yo cumplía órdenes. Si yo no lo hubiera hecho, otros lo hubieran hecho y a mí me hubieran matado, porque eran órdenes muy estrictas. Usted hace esto o lo matamos, o si no hace esto, tal cuestión. Entonces la gente no quería ser castigada. Así que se acostumbraron a cumplir órdenes. Y cumplir órdenes significaba matar gente. Y matar gente a veces de manera bastante cruel, como las cámaras de gas o los hornos crematorios, donde se metían a las personas vivas y se las quemaba ahí en esos hornos. Cosas cruelísimas. Miles y miles y miles y miles de personas. Se calcula, según los que están en pro o en contra, que en Alemania se mataron entre 6 y 8 millones de judíos. Millones. Estamos hablando de millones. Entre los años 39 y 45. Cuando 1 millón de personas era ya enorme, ¿no? Una cosa grave. Y se hizo en Alemania. Y las personas que lo hicieron bajo las órdenes de Hitler y el alto mando militar. Y simplemente dijeron, cumplíamos órdenes, había que hacerlo. Entonces, pensemos un poco, ¿cuál era la fuerza de Hitler como líder? Como para que muchísimas personas maten a otras personas, millones de personas. Cientos de personas, porque no eran mucho más, cientos de personas se convirtieron en ejecutores de la muerte de millones de personas. Solamente por seguir un líder, que decían, el líder ha dicho que hay que hacer esto. Hay que matar gente así, 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 así. Ya, listo, lo hacemos. ¿Cómo puede tener tanta fuerza un líder? ¿Cómo puede tener tanta fuerza una persona para hacer matar a 6 millones de personas? ¿Cómo? Pregúntense. Pregúntense cualquiera de ustedes. Si cualquiera de ustedes tendría la posibilidad de ser líder y hacer matar a 4, 5 o 6 millones de personas. Millones de personas. Hacer matar a una persona ya sería gravísimo. Pero estamos hablando de hacer matar a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones, a 4 millones, a 5 millones de personas. Casi toda la población de Bolivia. Cuando yo llegué a Bolivia, creo que Bolivia estaba en 8 millones de personas, algo así. Ahora, ¿cuántos son? 24, no sé. Pero eh, la cantidad de personas que mataron en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania nada más, es enorme. En la guerra que hubo cuando los alemanes invadieron Rusia y los rusos se defendieron, murieron también millones de personas en esa guerra. Se calcula que en total en la Segunda Guerra Mundial han muerto como 50 millones de personas. 20 millones nada más que en Rusia, 8 millones en los campos de concentración alemanes. Estamos hablando de millones de personas. Una guerra en la que mueren 50 millones de personas es una cosa
grave. Entonces, cuando estudiamos líderes, entiendan que desde los líderes pequeños hasta los líderes grandes, es muy urgente para los psicólogos sociales estudiar cómo sucede este fenómeno del liderazgo. ¿Por qué diablos una persona le hace caso a otra? O sea, está bien, yo te hago caso a ti en alguna cuestión. Yo le puedo hacer caso al director de carrera, al decano, al rector, al presidente, hasta cierto punto. Pero yo digo, bueno, yo tengo ciertos valores morales. Si me exigen matar personas, no lo voy a hacer. Sí, pero te van a matar a vos. Bueno, me matan a mí. Pero yo no voy a matar a otro solamente porque alguien me lo ordena. Ese es el planteo que un ser humano se tiene que hacer ante una perspectiva de estas. Pero una cosa es decirlo como lo estoy diciendo yo en una clase y otra cosa es en la vida real. Yo no sé si en la vida real a lo mejor mataría a otra persona solamente por obedecer a otra, por cuidar mi vida. Yo digo que no. ¿No? Yo digo que no lo haría. Y es posible que ustedes también digan lo mismo. Yo creo que ustedes también dirían yo no lo haría. Pero se han hecho pruebas, les repito, y muchas personas sí lo hacen. Una prueba que no implica hacerle daño real a otra persona, es una cuestión simulada. Se han hecho muchas cuestiones simuladas durante los años 40, 50 en ejercicios de investigación psicológica. Ejercicios muy conductuales, digamos, ¿no? Pero importantes. Entonces, este ejercicio de ver hasta dónde una persona obedece a otra y hasta qué punto esa persona, mientras está más lejana, es más obedecida, es interesante. La orden impersonal implica más poder, mucho más poder. ¿Por qué? Porque si esta persona me dice algo en base a algo que le ha dicho una persona que está muchos peldaños más arriba, entonces yo me imagino que esa persona que está muchos peldaños más arriba tiene mucho poder. Porque esa persona le ha dicho a esta, a esta, a esta, a esta, a esta, y aquí en este plano esta persona me lo dice. Quiere decir que la orden llega de muy arriba. Dice, no, esta orden viene de muy arriba. Viene del presidente, digamos. Wow. Entonces, señor presidente, obedeceré. Dicen que el presidente, hace años atrás, le pidió o le dio una orden a un rector de San Simón para que ese rector renuncie y se promueva para alcalde. El rector lo hizo, perdió la alcaldía y ya si quiere volver a ser rector es un problema, porque ¿saben qué pasa? Hay una tradición en San Simón, que es una tradición que hace en el país. Si una persona renuncia, mejor que ya no se presente otra vez. Yo he sido varias veces director de carrera, pero la última vez que fui director de carrera renuncié después del primer semestre por cuestiones familiares que de pronto me parecieron muy importantes y me pareció importante atender eso y renuncié. El rector me dijo, por favor, no renuncie, usted es un buen director de carrera. Le dije, no, pero es que tengo problemas familiares. Renuncié y dejé que haya otra persona reemplazándome. Nunca más me volví a presentar. Hace tiempo atrás, antes de que esté el último director, antes, eh, se reunieron varios docentes, amigos, y me pidieron que me presente otra vez. Yo le dije, no, ya he sido director una vez, he sido director otra vez, he sido director otra vez, y he sido director casi una cuarta vez. Ya no. Además renuncié.
Cuando uno renuncia ya no se vuelve a presentar. Y no quise volver a presentarme. Eso no significa que si una persona renuncia no pueda volver a presentarse. Puede, ¿no es cierto? Carlos Mesa renunció como presidente, pero se volvió a presentar para presidente. Pero parece que mucha gente no cree en él, porque si no, este tipo ya renunció, entonces puede renunciar cualquier rato. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Cómo la gente cree, cómo la gente ve a un posible líder? Porque el líder no es líder porque él le dé la gana. Tiene que haber un equilibrio entre la personalidad del líder, el tipo de personas con las cuales quiere ser líder y la circunstancia social, histórica que están viviendo esas personas. Entonces, Carlos Mesa fue líder en esta contienda con Evo Morales. Pero en el momento preciso se hizo una sucesión constitucional, tal como lo hemos visto todos. La señora Áñez tomó la presidencia y después hubo otra vez elecciones. Y en esas elecciones el señor Carlos Mesa no tuvo el mismo apoyo que tuvo antes. ¿Por qué? Habría que instalarse en la situación social, no solamente política, nosotros somos psicólogos sociales. Lo social explica lo político y no al revés. Socialmente, la pandemia dejó a la gente muy atemorizada. Algunos con temor, otras personas con un sentido de nerviosismo o de agresión. Algo así como que ese bicho no va a poder sobre mí, digamos, yo soy más poderoso que el bicho. Uh, o temor, nos cuidaremos. Todo esto apareció y eso desconcertó a la población. Ante este desconcierto, cuando hubieron las elecciones, ya no había para nada, el mismo clima social que hubo cuando renunció el presidente Evo Morales. Ahí había un clima social muy específico. Después de la presidencia de la señora Áñez, cambió totalmente el clima social. Y ese líder que había estado antes ya no servía ahora. Pero es el mismo líder, es la misma persona. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué todo el mundo estuvo dispuesto a apoyar a ese líder llamado Carlos Mesa? ¿Y por qué menos de un año después cambió la situación? Hubieron elecciones y ni Carlos Mesa, que parecía un líder probable para ser presidente, ni el líder cruceño, que fue el que llevó una carta hasta el Palacio quemado, ninguno de ellos apareció como líder absoluto. Y volvió el partido de gobierno que estaba antes. Todo esto hay que explicarlo en el nivel político, pero también hay que explicarlo en el nivel social. Un psicólogo social tiene que poder dar su palabra acerca de cómo ve él esto. ¿Se dan cuenta? Por eso les dije yo al principio de la materia, que la psicología social está emparentada con todas las otras ciencias sociales, con la política, con la sociología, con la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se junta porque son facetas de cómo uno estudia la realidad social. ¿No es cierto? Y la realidad social es muy compleja y cambia permanentemente. Así que si hay algo difícil en la política y en la psicología social, es hacer predicciones. Se supone que los científicos sociales deberíamos poder hacer predicciones, pero no hay que confiar mucho. Se han hecho predicciones basadas en estadísticas,
y han fracasado igual. ¿No? Yo mismo algunas veces he hecho predicciones políticas y nunca me equivoqué, nunca me equivoqué. Cuando he visto que la cosa era difícil, he preferido quedarme callado, no hacer ninguna predicción porque no veía bien el futuro. Pero hay otras veces que yo he visto muy bien lo que iba a pasar y he dicho va a pasar esto y pasaba eso. Y no es ninguna cuestión de magia. Un psicólogo social tiene que poder entender cuál es la estructura social que está estudiando y cómo cree que esa estructura social va a funcionar. Cómo cree que las personas que son parte de esa estructura social van a funcionar porque sabe cómo ha funcionado antes, cómo están funcionando ahora y por lo tanto cómo van a funcionar después. Y si pasa esto, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Cómo las personas van a reaccionar? ¿Sí? Hace años atrás, chicos, cuando estábamos gozando de las primeras democracias después de los golpes de Estado, hubo un problema también político, porque antes ningún candidato llegaba a más del 51%, entonces tenían que hacer negociaciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se hacían negociaciones entre los partidos políticos. Es decir, bueno, yo te apoyo a vos, vos apoyame a mí, y después le apoyamos, bla, bla, bla. Hacían negociaciones y de esas negociaciones en la Cámara de Diputados y Senadores surgía finalmente el presidente. Es decir, que la población no elegía al presidente, lo elegían los senadores y los diputados. Eso ha pasado mucho en Bolivia. Parte de la democracia tal como estaba hecha antes. ¿Sí? Y si habían dos partidos muy opuestos, eran el MIR y el ADN. El MIR era un partido revolucionario y el ADN era el partido de Banzer. Y estaba también el MNR. Entonces estaban discutiendo en una mesita de un cafecito que teníamos acá en Humanidades. Estaban discutiendo amigos míos. Entonces yo le dije, no, lo que va a pasar es que Banzer va a pactar con el MIR va a pactar con Banzer. Los otros casi me agredieron. No, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada. Una cosa así, ¿no? Yo me quedé tranquilo, está bien. Pero al final pasó lo que yo les dije. El MIR pactó con Banzer. Y después yo lo busqué, eso, ¿sabes qué pasó? Y ellos estaban apurados, no tenían tiempo de hablar conmigo. Bien, chicos, entonces estudien bien. Les repito, estos 4 temas para mí son importantes. Clases sociales e influencias culturales, que son 2 temas aparte, pero yo los doy juntos, y líderes y grupos, que también son 2 temas aparte, pero los doy juntos. Esos 4 temas son claves para entender la sociedad. Entonces, por favor, esos 4 temas, estudienlos bien. Ya saben que cualquier pregunta, cualquier duda la pueden hacer por escrito y les vamos a responder por escrito también. Gracias, chicos. Chau, chau. Nos vemos. Buenas noches, licenciado. Luego, licenciada.